Hola amigos de Agencia para Todos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo de la casa desde hace años, Andrés Rocha. Andrés es un experimentado profesor universitario en las áreas de branding, emprendimiento y comunicación publicitaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de emprendimiento puntualmente y también de algunos temas relacionados con este concepto como tal. Buenos días Andrés, ¿cómo está? Miguel, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá. Empecemos por lo básico, o sea, para usted dentro de su contexto y dentro de su experiencia, ¿qué es emprender? Emprender es, como lo decía Ventures, que es una página de emprendimiento, es la única fuerza que mueve las fronteras del conocimiento y jalona el crecimiento de la economía. Eso es básicamente en términos prácticos, pero detrás de eso, pues claramente, que espero lo vayamos desarrollando, hay muchos elementos detrás del emprendimiento. Bueno, es muy interesante lo que usted menciona acerca del conocimiento, o sea, de cómo el emprendimiento como tal se convierte en un jalonador del conocimiento como tal, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar que el emprendimiento básicamente tiene que estar o tiene que surgir desde el crecimiento personal y el crecimiento en conocimiento. Uh-huh. ¿Cómo aporta la universidad, sabiendo que usted viene pues del sector educativo, más de 20 años de experiencia en este sector? ¿Cómo aporta la universidad en este sentido? Bueno, yo creo que la universidad, en mi concepto, es un starter. Realmente, un poco lo que escuchaba en una conferencia de Cornejo, el mexicano, que habla sobre emprendimiento. Él decía que todas las universidades y los colegios deberían tener unas cátedras enfocadas en el emprendimiento. Pero creo que el tema también es no solamente dejarlo en la teoría, sino llevarlo a la realidad y no a la realidad imaginaria, ¿no? Que es como un poco el realismo mágico que lo que sucede en las universidades. Y es, vamos a crear un emprendimiento. Y recuerdo mucho en la universidad, especialmente en el área andina, que trabajábamos sobre proyectos y uno de los comentarios recurrentes nuestros era: lleve esto a la realidad. Ajá. ¿Sí? Llévelo a la realidad, que es un poco también relacionando con la conferencia de Cornejo ayer, decía: patee la vaca, empuje la vaca. Claro. ¿Sí? Pero claramente, pues en la universidad muchos de ellos tenían sus empleos, entonces empujar la vaca era muy difícil. ¿Sí? Yo no tengo memoria de un proyecto así, bueno, tal vez el de ustedes, que es uno, y tal vez un par. De resto, todos esos proyectos pasaron a ser archivo, y ahí es donde mueren básicamente todos esos proyectos de formación en emprendimiento. Claro, y ahí hay algo clave que usted está mencionando, y es el tema de cómo hacemos realidad nuestras ideas. O sea, cómo hacemos que nuestras ideas de negocio se conviertan básicamente en una realidad, en una empresa, ¿sí? Que pasen de ser un emprendimiento, que pasen de ser de una idea de negocios a un emprendimiento, y de un emprendimiento pase a ser una empresa como tal, ¿sí? Y yo creo que ese es el sueño de muchos de nuestros emprendedores, ese es el sueño de muchos emprendedores en Latinoamérica, que esa idea de negocios, esa pasión que tienen, se convierta en un negocio. Pero finalmente el papel de la educación superior, pues muchas veces se queda corto en Latinoamérica en ese sentido. Entonces, creería yo que los emprendedores deben darle la vuelta como a esa torta, ¿sí? ¿Cómo podría ser eso? O sea, ¿cómo podríamos trabajar en eso? Yo creo que uno de los principales elementos es el interior, es el autoconocimiento. Sí. Sí, muchas veces el emprendimiento surge me levanté con la idea de hacer un producto. Sí, un servicio, y es maravilloso, y, sí. se engancha uno y se recarga energía y la cosa, sí, está bien. Sí, claro. Pero no hay un principio de autorreconocimiento, que es uno de los pilares que, en mi opinión, debe tener un proyecto, que voy a tocar un poco ese tema de los proyectos, que hace parte de mi experiencia actual, y es que la capacitación hace parte integral de todo este proceso de emprendimiento. Total. Sí, yo creo que muchas veces el determinarlo como un emprendimiento se convierte también en una limitante. Okay. Sí, porque es eso.
justamente ahora estoy en un proceso de formación, de capacitación y de acompañamiento en tema de planeación estratégica y desarrollo de negocio con la Cámara de Comercio de Bogotá. Que de hecho esa es una invitación, ¿no? También, Claro. porque muchas veces decimos la universidad. ¿Qué nos da la universidad? Pero no es solamente la universidad la que nos da. Sí. Hay una cantidad muy grande de organismos que lo hacen de manera gratuita, incluso porque en este caso la Cámara de Comercio lo hace. ¿Sí? Hay otros modelos que lo hacen es como un acompañamiento, una versión freemium, ¿sí? Que inicialmente es, ven, yo te apoyo, pero después me pagas. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde se estanca el proceso porque no hay financiamiento. Entonces, digamos que esas son oportunidades que tienen las mismas universidades, tienen laboratorios de emprendimiento que muy pocas personas lo conocen. Además que surge otra cosa, está la oferta, sí, pero al emprendedor muchas veces le da pereza. Claro. Porque justamente se olvida un poco del proceso interno, de quién es él, ¿sí? Para poder llegar a encontrar ese punto. ¿Por qué digo que el emprendimiento se convierte también en una limitante? Porque es moda. Sí. El emprendimiento no es algo nuevo. ¿Sí? Si nosotros revisamos la historia de la economía y la historia de la humanidad, todos han sido emprendimientos. Pero sí, ahora, como hay un auge, ¿no? Entonces es que emprendamos y emprendamos. No, porque no pensamos más bien en construir empresa. Ok, sí. Que ahí va un poco el término del proyecto. Una de las cosas que me pareció muy esencial y muy cotidiana es la persona que dictaba uno de los cursos en diseño estratégico decía: rompa el paradigma del proyecto. Usted no tiene un proyecto, usted tiene una empresa. Ok. Porque nos quedamos en eso. Y tú quedas, no, es que estoy trabajando en un proyecto. Sí, el proyecto es una cosa muy específica, es sobre objetivos muy específicos y que tiene un tiempo limitado. Entonces, así mismo nos volvemos cortoplacistas. Entonces, básicamente vamos al proyecto, desarrollamos el proyecto, terminó el proyecto y ahora qué hago. Claro. No, es que tenía un emprendimiento. No, usted tenía un proyecto. Entonces volvemos al tema del emprendimiento. La definición, la denominación de emprendimiento puede ser peligroso. Ajá. ¿Sí? Porque es que yo soy emprendedor. Sí, pero ¿y quién es un emprendedor? Porque no cambia el concepto de emprendedor. Yo soy empresario. Claro. Que tenga un empleado o 1000 claro, o una facturación de 100.000 o de 1.000 millones de pesos se convierte en una empresa. Entonces pienso que ese puede ser una oportunidad interesante, cambiar ese paradigma que tenemos sobre el concepto de emprendimiento. Eso que usted dice es bien clave, porque realmente hay mucha información en internet, hay mucha información en redes sociales acerca del emprendimiento, y casi que cualquier cosa se convierte en un emprendimiento, pero pues siempre digamos el emprendimiento es un paso antes de ser una empresa. Pero el objetivo siempre tiene que ser ese, o sea, el objetivo siempre tiene que ser hacer empresa, ¿sí? Construir una empresa que perdure en el tiempo, ¿sí? Que ciertamente pueden hacer de una pasión personal, que pueden hacer de lo que yo quiero hacer, de lo que me gusta hacer, en lo que soy bueno, pero tiene que ir más allá. Y usted mencionó un término muy interesante y muy importante también, que es el tema de la planeación estratégica, ¿sí? Y es algo que muchas veces a los emprendedores se nos olvida que hay que planear para poder llegar a unos objetivos, y hay que tener una visión más allá de solamente hacer un proyecto como tal, y eso me parece súper clave. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le ha ido siendo emprendedor? Ha sido toda una aventura. Ajá. Ha sido toda una aventura, y ha sido una aventura de ensayo-error, de seguramente un común denominador entre los discursos de las personas que creamos empresas es, y es de sudor y lágrimas. Total, y sangre. Totalmente, sí, totalmente. Pero creo que el tema es ese, y es también yo creo que uno aprende mucho de la experiencia, pero principalmente creo que el tema es reconocerse como persona. ¿Sí? Sí, hace un tiempo, sí, hace unos días hablaba con alguien del alma. ¿Sí? ¿Cuál es el alma que tiene uno como empresario? Y el, sí, alma es decir, yo utilizo muchos ejemplos para contextualizar eso, y digo, es como si yo quisiera, un día me levanté soñando ser el mejor atleta, y al otro día me voy a una competencia a inscribirme, pues me va a reventar. Claro, total. Y porque no reconozco cuáles son mis fortalezas y mis debilidades.
¿sí? El tema de resistencia, el tema de fortaleza, el tema de el otro de moda que es la resiliencia. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, si yo no me conozco a mí, pues básicamente estoy condenado a fracasar. total. Ese es un principio que en mi opinión es básico Claro. para crear empresa. Y es que entonces cuando yo me empiezo a formar, me empiezo a construir, me empiezo a capacitar, Sí, ¿sí? Pues yo empiezo a encontrar cuáles son mis fortalezas. Sí, casi que diría yo, no soy muy amigo del DOFA, pero es como hacerse un DOFA. ajá, ¿Sí? Y capacitarse todo el tiempo, ¿sí? Estarse capacitando, estar creciendo, a título desde lo personal. sí, Casi siempre vemos la realidad de afuera hacia adentro. Y creo que reconocerla de adentro hacia afuera es vital en ese proceso. Entonces, cuando yo planeo, tengo que planear en función de un orden. ¿Sí? No es listo, si quiero Claro. correr una maratón, entonces hoy me levanté con las ganas de correr una maratón. ¿Sí? Entonces voy a inscribirme de una. ¿Sí? Pues se inscribas, está Sí, bien. sí. Pero si se inscribe, planee cómo va a prepararse para llegar a ese maratón. Si la maratón es mañana, usted ya perdió el año. claro, Entonces creo que parte del proceso es ese. Es que se estructure un proceso, que haya un reconocimiento, que el ejercicio con la Cámara de Comercio en términos de planeación está basado en el Canvas, por ejemplo. Ese es como el principio básico. Ese es el punto de partida para la planeación. Entonces, cuando se hace ese ejercicio, yo entiendo quién soy yo. ¿Sí? Que de hecho ese fue un aporte que yo le encontré a ese modelo. Y es casi siempre partimos, bueno, la persona hablaba sobre, usted parta desde donde quiera, desde la propuesta de valor, desde el segmento, desde el producto, desde la razón. Arranque desde donde quiera. sí, Sí, pero para yo poder arrancar necesito saber primero quién soy yo. Entonces, a partir de un caso que estudiamos, yo reconocí eso. Entonces mi Canvas empezó desde ahí. Mi Canvas empezó Claro. desde cuál es mi don, cuál es mi fortaleza, ¿sí? Para qué soy bueno y qué necesito aprender. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, con el tema financiero no soy muy bueno. ¿Sí? Y no es que me vaya a volver financiero, pero necesito reconocer cuáles son los principios básicos. No, y déjeme decirle que la mayoría de los emprendedores pues no son muy buenos en la parte financiera, al menos en este país. Y esa ha sido una de las grandes experiencias que hemos tenido con la convocatoria que hemos hecho a través de Agencia para Todos, que pues hay un gran vacío pues en ese cuerpo de conocimiento que son las finanzas, pero también en muchos otros, en el tema de marketing también. Me parece muy interesante lo que usted acaba de decir en función de que a partir del propio conocimiento, a partir de entender quién soy, a partir de entender cómo pienso, cuál es mi estructura de pensamiento, o sea, puedo avanzar en función de crear un proyecto, un emprendimiento y un negocio como tal. Entonces, en ese sentido, creo que pues para nosotros, todos los emprendedores, pues lo primero que hay que hacer es entender eso. ¿En qué nos tenemos que preparar? ¿Cómo tenemos nosotros que desarrollar nuestro propio conocimiento como tal? Entonces, y usted mencionaba ahorita las finanzas. Realmente en el tema de finanzas, pues hay un gran vacío en Colombia y pues, en muchos países de Latinoamérica en términos de educación financiera. Pero también lo hay en el tema de marketing y también lo hay en el tema de comunicación. Entonces, hablemos un poquito de eso, de la comunicación, de cómo nosotros podemos, como empresarios, que me encantó de verdad el salto de emprendedor a empresario, cómo podemos nosotros mentalizarnos en función de usar esas herramientas que son tan poderosas en este momento. Punto de partida, contar historias. Sí. Sí, que un poco recogiendo lo que hemos hablado sobre la planeación estratégica, sobre los diferentes recursos, creo que la primera historia que uno tiene que contar es contarse la propia historia. Sí. En una de las asesorías que tuve con profesionales de la Cámara de Comercio, pues asesores, consultores, yo les planteaba una situación en términos de cómo yo me escucho mi historia. Porque es muy fácil escuchar al otro. Sí. Ver los toros desde la barrera es una cosa maravillosa. Todos tenemos complejo de director técnico. ¿Sí? Entonces, vemos muy fácil desde afuera. Pero metámonos en la piel del jugador, metámonos en la piel del torero, ¿sí? Empatía. Total. Cuando nos metemos allá, vemos todo diferente. ¿Sí? Entonces yo le decía a ella, yo no logro identificar cómo contarme la historia. Entonces, un ejercicio que me ha parecido absolutamente maravilloso, revelador,
confrontante porque es que lo pone a uno frente a un espejo, es grabarme y escucharme. Ajá. Ahí me cuento mi historia, pienso que desde ahí parte todo, contarme cuál es mi historia. Y después le empiezo a contar la historia, o le empiezo a contar otras historias a otras personas. Sí. No solamente desde el punto de vista de mi historia, porque básicamente estaría yo vendiéndome a mí mismo, ¿sí? O simplemente generando intercambios de doble vía, pero sobre mi propia historia, ¿sí? Y no funciona. Funciona es lo que el otro me quiere contar. Y básicamente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo planeo eso? ¿Cómo estructuro la comunicación? Conociendo al otro. ¿Sí? Yo defino, es un ejercicio que a mí me ha funcionado y hablo desde la práctica, no hablo desde la generalidad, que es la caracterización. Sí. Que es no definir un segmento simplemente como hombres, mujeres, sino ponerles un nombre, ponerles una edad, ponerles una vida, tomarles fotos, hacer un seguimiento, un reconocimiento de cómo se comporta, a qué hora se levanta, cómo se levanta, qué ánimo, qué siente, qué expresa. ¿Sí? Eso a partir de cómo yo construyo esa historia. ¿Sí? Eso se convierte en un activo de mi marca. ¿Sí? Y se convierte en un activo de mi marca porque básicamente todo esto que yo realizo, ese tiempo que tuve dedicándole a esto, el talento humano que está involucrado en todo ese proceso, la planeación, el desarrollo, etc. Todo eso se convierte en un activo. Y eso en algún momento, si yo lo sé contar, pues se convierte ya en un proceso de monetización que es elemental dentro de también el desarrollo de una empresa. Oiga, bien interesante lo que usted menciona, y es que cuando uno cuenta una historia, va más allá simplemente de una vía, ¿no? O sea, cuando yo estoy generando un mensaje, no solamente estoy generando un mensaje, sino que también estoy recibiendo un mensaje. Sí, casi que es un intercambio, ¿no? Y cada vez con todas las herramientas que nos brinda Internet y que nos brindan las redes sociales, pues tenemos más esa posibilidad de generar un diálogo, de construir una historia, pero generando diálogos. Y quiero plantearle algo. A través de la relevancia de nuestra historia, nosotros podemos generar una transformación, ¿sí? A través de la relevancia de nuestros productos y de nuestro emprendimiento y de nuestra empresa y de nuestros productos, podemos ofrecer y entregar una transformación. Entonces, ¿cuál es ese secreto? O sea, si usted pudiera decirme un secreto para contar una historia relevante, ¿cuál sería? ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que el alma de la historia está centrada principalmente en el fin. Ajá. Si yo cuento una historia para vender, pues voy a vender. Ajá. Seguramente. Okay. ¿Sí? Pero sí, pues es algo supremamente inestable. Ahí hay una ley de intercambio, es una ley universal que funciona, ¿sí? De doble vía. ¿Sí? Yo doy y yo recibo. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa también con los emprendedores? ¿Sí? Trasladándonos un poco a ese paradigma. El emprendedor tiende a regalar su trabajo. Sí. ¿Sí? Su mercado natural es, oiga, qué bonito lo que usted hace. Sí. ¿Sí? Venga, se lo regalo. Venga, ¿cuánto me cobra por tal cosa? No, fresco, estoy empezando. ¿Sí? Ese es un discurso que tenemos metido en la cabeza y eso hace parte de una programación cultural. Total, ¿sí? totalmente. O sea, y no solamente a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica pensamos así. Pensamos, no, es que es para crecer, para empezar. No regalemos nada, porque nosotros estamos entregando un trabajo. A nosotros nos dieron, tenemos una habilidad, y esa habilidad es la que nos permite desarrollar ciertas cosas. Eso es porque no para nosotros, ¿sí? Eso es para los demás. Sí. Es para compartirlo, y a veces utilizo términos que pueden sonar un poco extraños, ¿sí? Pero yo hablo, eso es entregárselo al universo. Ajá. Uno se lo entrega al universo y ahí, ¿sí? Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues entonces empiezo yo a desarrollar eso en función del otro, siempre del otro. ¿Y qué recibo del otro? Algo, siempre tengo que recibir algo, sea monetario o sea en especie, no importa, pero siempre recibo algo. Entonces yo pienso que contar esa historia tiene un sentido esencial, tiene un ADN, y es buscar un beneficio mutuo, un beneficio no monetario. Y ahí recuerdo una entrevista que escuché hace poco de nuestro viejísimo amigo, que somos contemporáneos, Ajá. Tulio Zuluaga. Okay. Tulio Zuluaga era un personaje
Era un personaje en nuestra época, no voy a decir, no voy a entrar en detalles, pero era un personaje en nuestra época. Claro. Y él hablaba sobre algo, él se enfocó mucho en el emprendimiento, en montar empresa, en crear empresa. Sí. Y él decía algo, no piense en el dinero. Si usted piensa en el dinero, pues que dinero, le funciona. Pero piense más bien en cuál es el bien que le hace su producto o su servicio al otro. ¿Cuál es la transformación? Sí, exacto. Exactamente. Que está ¿Cómo generando lo las convierte personas? en una mejor persona? Sí, y básicamente eso se convierte en un efecto. En un Total. efecto dominó, en un efecto, el efecto mariposa, ¿no? Claro, es una onda expansiva finalmente. Sí.